Deseo que la bendición de Dios sea sobre tu vida, tu casa, tu familia y todo lo que te rodea. En esta preciosa mañana vamos a enseñar la palabra de Dios. Te invito a ir a Romanos capítulo 1, versículo del 1. Romanos capítulo 1, versículo 18. Cuando lo tenga, puedo decir amén. Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice allí la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu poder, gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad que es buena cada mañana. Tu palabra ha sido leída. Te pido que haga el efecto por la cual tú le envíes y podamos ser una generación entendida en el tiempo. Edifica tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera en esta mañana estar compartiendo una enseñanza acerca de la ira de Dios. Y quiero que podamos entender cuando vivimos en etapas donde se está manifestando la ira de Dios en medio de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestra provincia, de nuestra nación y aún del mundo que nos rodea. Y cuál es la actitud que debemos tomar nosotros los cristianos en medio de ese juicio y de esa ira manifestada de Dios a nuestro alrededor. Por eso quiero que oigamos bien la palabra para poder ser una generación, unos cristianos entendidos en estos tiempos, para saber cómo actuar en los momentos en los cuales Dios nos necesita como sus hijos. Mirando yo en estos días las noticias específicamente que acontecen en nuestro país, que acontecen en el mundo que nos rodea, me di cuenta que en estas 2 semanas atrás en nuestro país están aconteciendo algunos acontecimientos naturales permitidos por Dios que me llamaron la atención. Y uno de ellos fue que la semana pasada hubieron temblores de tierra. Estaba escuchando la noticia que hubieron 21 temblores de tierra y muchos fueron perceptibles. También hubo un tornado en Mayabé que arrasó con algunas casas y techos ligeros. También una tormenta de lluvia severa en estos días en el centro y en el occidente y en parte del oriente de Santiago de Cuba. También hubo allí granizos. Ayer anunciaron que en Santi Espíritu y hace semanas atrás en Guantánamo. Y cuando yo veo estos acontecimientos, veo que hay algo sobrenatural ocurriendo a nuestro alrededor. La ciencia dice que es por el fenómeno del niño, es allí el cambio climático que está ocurriendo en el mundo por el hombre no cuidar la naturaleza. Pero tú y yo sabemos que eso es, hermanos míos, soberanía de Dios. Y estos acontecimientos que le he hablado han acontecido no en África, no en Europa, sino en nuestra isla, en la isla de Cuba. Y por eso me llamaron a hablar de este tema. ¿Qué hacer cuando se manifiesta la ira de Dios? ¿Sabe? El concepto de ira es furia, es furor, rabia, forma de expresión de las emociones que incluye enojo e indignación, es dolor, es amargura. Pero cuando respecta allí a lo de Dios, podemos decir que es la oposición al pecado y al mal del mundo. La Biblia nos enseña que Jehová en sí no es un Dios de ira, más bien su enojo se expresa de esa forma extraña a la humanidad. Está en Isaías 28:21. Pero la finalidad de la ira de Dios, que es lo que quiero que entendamos en este tiempo y en este momento, no es el castigo, hermano mío, sino es que el pueblo, su nación, su iglesia, entienda y se vuelva a Él y vaya al arrepentimiento. Según Pablo, hermano mío, dice que la ira de Dios es tanto futura como presente. Y eso nos llama a que nosotros reflexionemos si vivimos o no etapas donde se manifiesta la ira, donde vivimos, donde trabajamos, donde nosotros
nos relacionamos diariamente por lo que vemos a nuestro alrededor. Y sabe, la ira de Dios se manifiesta en un futuro. Está bien claro en Apocalipsis 15. Nos dice que en la manifestación de las 7 plagas es la ira de Dios para exterminar la tierra y venir a reinar con su pueblo aquí en la tierra. Por eso tenemos que entender que hay una ira futura, es la que nos habla el versículo 15, capítulo 15, versículo 1 de Apocalipsis, que es cuando Él se cae su ira sobre todas las naciones. Y la última copa dice que es una copa terrible, tendrá terremoto como nunca antes, y las islas desaparecerán. A causa de esos terremotos habrá tsunamis que inundarán muchas de las islas que hoy están en el mundo. Y eso me habla de la ira futura de Dios. Pero cuando hablamos de la ira presente, vemos que se revela por la ignorancia y la inmundicia del mundo pecaminoso, porque ha apartado a Dios de su corazón. Pablo declara que la causa decisiva de la ira de Dios es el menosprecio del hombre a Dios. Aún Él mostrando su amor y su misericordia, muchas veces el hombre menosprecia a Dios. Y por eso quiero hablarle en esta preciosa mañana de la ira de Dios. Una palabra que a lo mejor no se oye agradable, pero tenemos que conocerla, entenderla, cuándo se manifiesta, a quiénes se manifiesta, por qué se manifiesta. Dice la Biblia, hermano mío, que tenemos que ser una generación entendida en los tiempos. ¿Sabe? Lo primero, para hablar de la ira que quiero comunicar, es que la ira de Dios es contra su pueblo, pero también contra los gentiles. Y el pueblo de Dios vio su ira muchas veces. Y ella se manifestaba primeramente, ¿por qué? Porque Dios quería que ellos aprendieran algo. Y era primero para castigarlo, pero por algunos acontecimientos que ellos hacían en sus vidas. Y uno de ellos era la discrepancia de su amor. El quebrantar la ley. Cuando el pueblo no obedecía la palabra, muchas veces la ira y el furor de Dios se levantaba. Por la idolatría de las personas, por la violencia e injusticia en el mundo. Y vemos ejemplos en Levítico 10, del 1 al 2, que allí los hijos del sacerdote quebrantaron la ley. Dice que ellos ofrecieron fuego extraño al Señor. Levíticos 10, ejemplo muy conocido por todos. El primer sacerdote de la nación de Israel, hermano mío, en el tiempo de Moisés, dice que allí estos jóvenes que ministraban en la presencia de Dios encendieron fuego extraño. Levítico 10, 1 y 2. Nabat y Abiú, hijos de Aarón, tomaron uno de sus incensarios y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les había mandado. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Estos jóvenes habían quebrantado la ley de Dios. Estaban ofreciendo un fuego que Jehová no le había mandado. A lo mejor había orgullo y a lo mejor estaban allí mientras el pueblo adoraba, quisieron hacer otra cosa. Dice que el fuego de Dios le consumió. Hay que tener celo por el servicio a Dios y hacerlo con una intención de corazón agradable al Señor. Pero también tenemos que entender, hermano mío, que hubo ira y descendió fuego del cielo sobre ellos y los consumió. Muchos dicen que ellos se precipitaron, amén, en ofrecer este fuego. Muchos sabemos que la Biblia dice que Dios no lo había mandado en este versículo. Dice que tomaron a lo mejor por ligereza servir a Dios en esta ocasión. Pueden haber muchas razones, a lo mejor ha habido orgullo en sus corazones, pero lo cierto es que no cumplieron los estatutos, la ley, los mandamientos y quebrantaron la ley de Jehová. Y la ira de Dios se encendió sobre ellos. En Jueces capítulo 2, del 11 al 15, vemos que la Biblia nos enseña una y dos y tres veces que era una generación que el enemigo le quitaba su siembra, el enemigo le quitaba sus mujeres. ¿Por qué? Porque el pueblo se volvía a Dios en tiempo de que había un juez que juzgaba
pero luego iba tras los dioses de los pueblos extranjeros y de los pueblos cercanos a ellos. Jueces 2 del 11 al 15 nos habla, dice allí, apostasía de Israel en el tiempo de los jueces. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a quienes, a los dioses de otro pueblo, a los Baales, dejando a Jehová, el Dios de sus padres, que lo había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, los cuales adoraban y provocaron la ira de Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra ellos la ira de Jehová, el cual les entregó en manos de los robadores, de los que los despojaron y los vendieron, hermano mío, a sus enemigos alrededor, y no pudieron hacerle frente a sus enemigos. ¿Sabe? La ira de Dios vino por la idolatría, porque el pueblo se apartó de Dios, aun cuando en tiempo ellos se volvían y oraban y Dios le enviaba un juez. Pero ¿sabe? Dios muchas veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo vemos cómo castigaba a su pueblo, vemos cómo la ira venía sobre ellos por quebrantar su ley, por volverse a la idolatría, por la violencia y injusticia que había entre ese pueblo escogido, entre esa nación santa. Tenemos que entender para este tiempo que Dios nos llama a que seamos santos, puros, perfectos, a que seamos cristianos conforme a su palabra, conforme a su verdad, y eso nos va a acercar a Dios y su amor va a estar con nosotros, aún en tiempos presentes, donde en su pueblo, en los escogidos, muchas veces se puede manifestar la ira de Jehová. Los hijos de Aarón eran llamados al sacerdocio, eran aquellos escogidos para hacer oficios en el tabernáculo. Hicieron algo ligero y la ira cayó sobre ellos. El pueblo de Dios de tiempo en tiempo se apartaba, quebrantaba su ley y venía juicio sobre ellos, entregándolo Dios a sus enemigos, entregándolo Dios a pueblos paganos. ¿Por qué? Porque quebrantaban la ley y porque iban tras los dioses de ¿qué? De sus pueblos alrededores. Salmo 97 dice: porque con tu furor somos consumidos y en tu ira somos turbados. Hermano, la ira de Dios turba al corazón del hombre, la ira de Dios turba a la inteligencia del hombre, y la ira de Dios, hermano, es dura a aquellos que se apartan de su verdad, aquellos que van tras la idolatría, aquellos que desprecian su amor, aun cuando Dios entregó a su Hijo en la cruz por la muerte de cada uno de nosotros. Entendamos como pueblo, entendamos como nación que la ira de Dios se revela en el presente y en el futuro. En el Apocalipsis 15:1 con a la manifestación de las 7 plagas sobre la tierra, pero también, hermano mío, esa ira se manifiesta en medio de su pueblo cuando quebrantan su ley, cuando van tras la idolatría, cuando desperdician el amor que Dios les ha entregado, pero no solamente sobre su pueblo, sino también sobre aquellos gentiles que no forman parte de su pueblo. Y muchas veces, ¿por qué? Por el maltrato a Israel, por la idolatría y por el orgullo y las crueldades que tiene el hombre en su corazón. Aún no siendo un pueblo de Dios, aún no siendo el pueblo escogido y llamado, también la ira se manifiesta en los hijos de desobediencia, en aquellos que no bendicen a Israel, sino que lo maldicen, en aquellos que sus vidas, sus naciones, sus países van tras la idolatría, en aquellos orgullosos, en aquellos que son crueles, en aquellos que no tienen en cuenta al necesitado, en aquellos, hermanos míos, que no tienen en cuenta que hace falta una mano para aquel que la necesita. Vemos muchos ejemplos de esto. La Biblia nos enseña que Egipto, hermano mío, tuvo a Israel 430 años cautivo en su nación. Y después de esto dice que Dios escuchó el clamor del pueblo. Dios escuchó el gemir de una nación que estaba siendo esclavizada y llamó a Moisés y le dijo: te he escogido para que sacara a mi pueblo ¿de dónde? De la esclavitud. Y cuando Moisés fue a liberar al pueblo, la ira de Dios se manifestó sobre aquel pueblo gentil. ¿Por qué? Porque era un pueblo que había maltratado a Israel, que lo había soyugado, que lo había pisoteado por 430 años. Y allí vemos, hermano mío, que hubieron 10 plagas y la última fue la muerte de los primogénitos. En medio de una nación idólatra, en medio de un pueblo judío, se manifestó la ira de Dios por el maltrato a toda la nación de Israel.
Vemos cómo en Sodoma y Gomorra, hermano mío, el pecado y la crueldad del hombre hizo que Dios hiciera ¿qué cosa? Destruyera aquella ciudad con fuego, con azufre que descendía del cielo. Y vemos que por la oración y intercesión de un hombre llamado Abraham, dice que Lot y su familia pudieron salir ilesos de aquella ciudad, pero su mujer saliendo de allí se convirtió en una estatua de sal. La ira también es contra los hijos de desobediencia, como dice Romanos 1:18. La ira también es contra los pueblos gentiles que maltratan a Israel, que son idólatras, orgullosos y crueles en su corazón. Vemos que la palabra de Dios se revela hoy en nuestros tiempos, cuando hay naciones, cuando hay hombres, cuando hay pueblos, cuando hay personas que están en contra de Israel, que son idólatras, hermano mío. El salmista muchas veces decía: Señor, mira cómo veo al impío que prospera. Pero sabe, muchas veces la prosperidad del impío tiene su tiempo, tiene su momento, porque en su momento la ira de Jehová descenderá sobre él. Por eso lo que nos toca a nosotros es como hacer como Abraham, un intercesor en tiempo de ira, para que la gracia y la misericordia alcance a los nuestros. Amén. Hoy en nuestros días hablaba de estos acontecimientos que me llaman a una atención y a un actor en nuestra vida como cristianos. ¿Será esto manifestación de la ira de Dios? Hace poco escuchaba un testimonio de África. Dice que en África, no me acuerdo el país específico, había brujos que cada cierto tiempo sacrificaban niños al diablo. Y era conocido en ese pueblo esta actividad, porque era visto como algo normal. Y en uno de sus ritos y acontecimientos pasó algo inesperado, algo que ellos no estaban allí atentos para que pasara. Dice que descendió fuego del cielo en medio de aquel sacrificio y consumió a todos los brujos que cada cierto tiempo ofrecían niños al diablo. La ira de Jehová se reveló por la idolatría del corazón de estos hombres, y el fuego descendió y los consumió. Romanos 2, del 8 al 9, también me dice algo precioso acerca de la revelación de la ira de Dios para estos tiempos, que nos enseña cómo vivir, cómo estar nosotros atentos y apercibidos para que entendamos la generación que nos ha tocado vivir. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Cuidado, porque vendrá primero al pueblo, a la nación, a sus hijos escogidos, pero también al gentil, también al que no tiene a Dios en su corazón. Dios quiere que seamos entendidos en este tiempo. ¿Y sabe cómo se manifiesta la ira de Dios? La ira de Dios se manifiesta de dos formas, reveladas pero manifiestas en muchas, por catástrofes naturales. ¿Qué son las catástrofes naturales? Son desastres, son sucesos desgraciadamente inesperados que lo produce la naturaleza o que tiene relación con ella. Esto del fenómeno del Niño es conocido en el mundo como algún cambio inesperado global de la naturaleza, que trae tsunami, que trae terremoto, que trae lluvia cuando no se entiende, que trae el calor cuando tiene que haber frío. Y para el hombre es algo, hermano mío, que está pasando porque no se está cuidando el medio ambiente. Pero tú y yo sabemos, como una generación entendida, que viene por el pecado de la humanidad, que viene por desagradar a Dios, por idolatría y el orgullo de las personas. Pero también la ira de Dios se manifiesta en guerra, mediante la cual naciones son instrumentos, hermano mío, para el juicio de Dios por otras naciones. Ahorita hablábamos que en pueblos gentiles, cuando hay idolatría, cuando hay maltrato sobre la nación de Israel, cuando hay, hermano mío, allí cancelación de la bendición de Israel, cuando hay maldad hacia su pueblo, muchas veces Dios utiliza a un rey, a un gobernante, para que se levante en contra de una nación que ha maltratado a Israel, que está viviendo sobre la idolatría. Es decir, la ira de Dios se manifiesta
en la naturaleza o por la naturaleza. Por eso si vemos temblores de tierra, si vemos tornados, si vemos, hermano mío, lluvias intensas, si vemos, hermano mío, granizos cayendo, si vemos enfermedades y plagas y pestes como esta, que sabemos que son profetizadas, estamos viviendo tiempos donde la ira se ha de manifestar en aquellos que no buscan a Jehová, porque también son principios de dolores. Pero la Biblia es clara, que nos enseña cuán preciosa es la palabra de Dios, cuán importante es para nosotros ser hijos entendidos para saber cómo actuar y cómo conducirnos en este tiempo. Iglesia de Jesucristo, yo te hago una pregunta. ¿Vivimos nosotros bajo el juicio por la ira de Dios, por los hijos de desobediencia, por aquellos que han apartado su corazón a Dios? El pueblo de Israel muchas veces apartó su corazón a Dios, pero dentro de ellos había profetas, había hombres piadosos, había una generación que había entendido su tiempo. Un ejemplo de eso lo vemos, hermano mío, allí cuando vivió el profeta. Dice la palabra de Dios, hermano, que el pueblo se había apartado de la ley, el pueblo se había apartado de la gracia, pero había un hombre justo, había un hombre perfecto, había un hombre allí que adoraba a Dios, y dice la palabra que cuando él profetizaba que iba el pueblo a ser cautivo, otros profetas decían que no, que la nación iba a ganar. Y cuando vino allí la nación de Babilonia a acabar con el pueblo de Israel, dice que él lo guardó Jehová, dice que él lo guardó el Señor, porque había profetizado lo que era verdad. Vemos en el tiempo de Noé cómo Dios guardó a Noé y a su familia en un tiempo de ira sobre la tierra, porque el corazón del hombre iba de continuo al mal. Si nosotros vemos en la Biblia, en muchos acontecimientos, en medio de la ira por el pecado, en medio de la ira por el juicio, en medio de la ira por la maldad, siempre hubo un hombre justo, hombre perfecto, que guardaron su corazón para el Señor y que supieron actuar en obediencia a la palabra de Dios. Por eso, sí, en tiempo presente podemos vivir acontecimientos que manifiestan la ira de Dios, aún en su pueblo, pero también en aquellos que no son su pueblo. Y eso nos ayuda a llevarnos a una pregunta: ¿cuál debe ser nuestra actitud en estos tiempos donde la ira de Dios se revela contra los hijos de desobediencia? Número uno, lo primero que debemos hacer es ser hijos que tengan el presente de que la ira de Dios, hermano mío, es por el pecado, y tenemos que santificarnos, vivir ese proceso constante de agradarle a Dios y de arrepentirnos de nuestros pecados. Cuando el hombre de Dios vive eso, está entendiendo que es por su gracia, que es por su amor y que es por su misericordia. Cuando nosotros, hermano mío, oramos como oró el profeta Habacuc, nosotros entendemos que hay una gracia, que hay una misericordia, que hay un favor de Dios sobre su pueblo, que hay un favor de Dios sobre aquellos, hermanos míos, que necesitan de su gracia. Habacuc dice allí: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Estamos escuchando la palabra de Dios. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer, y en la ira acuérdate de tu misericordia. Cuando tú ves los juicios de Jehová y te acuerdas que son palabras que se relacionan con la Biblia, tú dices: Señor, he oído tu palabra y temí. Pero te digo una cosa: aviva tu obra en medio de los tiempos. Haz que las personas se conviertan a ti. Haz que tu Espíritu Santo convierta de justicia, de juicio y de pecado. Haz, Señor, que tú hagas entender a los gentiles como también a los judíos que tú eres un Dios perdonador y misericordioso, pero también un Dios que te aíra por el pecado y el maltrato de tu pueblo. Pero te digo: aviva tu obra en medio de los tiempos, decía el profeta Habacuc. Y en tu ira, Señor, acuérdate de tu misericordia. Acuérdate que tú eres un Dios perdonador, que tú eres un Dios que escucha la oración de Moisés, de Abraham, que tú eres un Dios que escucha la oración del justo y lo libra de todas sus maldades, Señor. Ten misericordia. Oremos en tiempo de ira. Oremos cuando veamos que la ira vino sobre nuestro trabajo por el pecado, que la ira vino sobre nuestra familia porque están de espalda a Dios, que la ira vino sobre nuestra oración, como Habacuc dice: Señor, he oído tu palabra, yo veo que se manifiesta, pero aviva tu obra en medio de los tiempos, y en la ira acuérdate de tu misericordia. David era un rey
en uno de sus tiempos hizo las cosas más agradables a Dios. Dice que hizo censo en el pueblo. Y Dios le dijo: hijo, por hacer esto pueden venir 3 acontecimientos para tu nación, escoge uno de ellos. Y él escogió mortandad y muerte. Y en el momento del juicio y la ira de Dios vino por la desobediencia de un gobernante. Dice que morían multitudes en el pueblo. Dice que David se paró en medio y ofreció sacrificio y oró a Jehová. Y Jehová detuvo la mortandad, porque tuvo misericordia en medio de la ira. Ese es el Dios que hemos creído. Ese es el Dios, hermano mío, que es misericordioso y perdonador. Acordémonos de su misericordia en medio de la ira y oremos como el profeta Habacuc. Y otro ejemplo es de Jonás en Nínive. En medio de los tiempos de ira hay que predicar más que nunca el evangelio. Hay que predicar más que nunca la palabra de Dios. Jonás fue a Nínive y el pueblo iba a ser destruido en 3 días. Pero el pueblo entendió que habían pecado y que podía haber destrucción. Dice que se vistieron de cilicio, ayunaron 3 días y Dios perdonó el pecado de aquella nación. Hoy más que nunca debemos entender qué debemos hacer en nuestro tiempo de ira. Tiempo de COVID-19, tiempo de granizos en diferentes provincias, tiempo de tormentas que te pueden llevar al techo de tu casa, tiempo de que hoy a lo mejor nunca ha pasado un tornado, pero pasa, tiempo en que la tierra tiembla y hay un movimiento telúrico. A veces estamos con el corazón en la boca, pero ¿qué hacer? Santificar, orar como Habacuc y predicar a tiempo y afuera del tiempo. Y cuando eso pasa, vamos a ver la gracia, la misericordia, la protección de Dios sobre nosotros y sobre los suyos. Porque la ira de Jehová, dice Romanos 18, se revela desde el cielo contra toda impiedad, es contra el pecado, es contra la inmundicia. Pero Habacuc dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Teme a la palabra de Dios. Dice la Biblia que a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Temamos a la palabra de Jehová. Pero el Salmo 86:5 dice: Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para los que te invocan. Cuando tú le invocas, Dios te puede perdonar. En Joel 2:13 dice: rasgad vuestros corazones y vuestros vestidos y convertíos a Jehová de todo corazón, porque Él es un Dios clemente y misericordioso. Todo, hermano mío, puede Dios escuchar. Pero dice que Él es tardo para la ira y grande en misericordia y se duele del castigo de su pueblo. Experimenta el tiempo que tú estás viviendo y sea una generación entendida que sabe, hermano mío, entiende, conoce la palabra de Dios y es entendido en los tiempos. Y puede saber si vivimos tiempo de ira, tiempo de gracia, tiempo de misericordia y qué hacer en ello. Padre, te doy gracias en esta preciosa mañana. Bendice a todos los que escuchan tu palabra. Bendice a todos los que en esta preciosa mañana están como hijos atentos y corazón dispuesto a recibir conocimiento, sabiduría, entendimiento para vivir conforme a tu voluntad en los tiempos. Hemos escuchado de tu vida, de tu gracia, de tu misericordia. Hemos escuchado de que mucho de lo que nos pasa a nuestros alrededores es porque hay maldad, es porque hay pecado, es porque hay juicio, pero debemos tener una actitud y tú nos llamas a esa actitud. Hoy tú nos llamas, Señor, a tener un corazón entendido y comprendido en los tiempos, a orar, a santificarnos, a, Señor, predicar a tiempo y afuera de tiempo y a conocer tu palabra y a temer. Bendice a cada hijo tuyo y levántale como un Jonás, levántale como un Habacuc, levántale como aquellos que ofrecen sacrificio como Job por su casa, por sus hijos y aún por ellos, y que podamos entender que en tiempo de ira puede haber misericordia, puede haber gracia y puede haber perdón, que llegue esa gracia, ese favor y esa misericordia a tu casa, a tu familia y a tus hijos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. En medio de la ira, acuérdate de tu misericordia y líbranos, Jehová. Bendice a tu pueblo, que sea una generación como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos, que sepan hacer lo que tienen que hacer cuando viene muerte, cuando viene destrucción, cuando vienen catástrofes naturales, cuando vienen guerras económicas, Señor, o guerras de armas que pueden acabar contra toda una nación y un pueblo. Que como tu iglesia, que como tus hijos, nos santifiquemos, vayamos a la oración y prediquemos a tiempo. Entonces
vendrán tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, y te decimos amén y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano mío. Es un placer poder darle gracias a Dios por esta oportunidad de llegar a tu casa, a tu familia y a los tuyos y compartir esta palabra de Dios preciosa. Le envío saludos a toda la congregación, a todos los hermanos que pueden ver estos videos. Sea hermano mío portador de esta noticia. Al hermano que usted ve en la calle, dile que se está predicando un video, que puede pasar por la iglesia, por la casa de Elizabeth, a recibir los videos en una memoria y puede compartir en la palabra de Dios con su familia, con su casa y poder edificarse. Recuérdese que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Quisiera mandarle saludos a nuestro pastor César Cruz y su esposa Fe. Ellos están muy bien, gracias a Dios, y le envían un caluroso abrazo, un caluroso perdón de mano y un beso para todos aquellos que lo puedan recibir. Y quiero anunciar y recordar que estamos en estos tiempos de cuarentena, pero no estamos en cuarentena con el Señor. Seguimos en comunión, en relación y en intimidad con Dios. Quisiera entender y saber que usted sigue en la presencia de Dios, que sigue orando, que sigue leyendo la Biblia y que sigue estudiando. ¿Cuánto ayunaron el sábado pasado? Fue un tiempo en el que mandamos a ayunar. Amén. Así que espero que usted pueda, hermano mío, guardar su vida para ayunar y orar. Y ahora queremos anunciar que el viernes que viene tendremos una vigilia, cada uno en su casa. Va a tener un tiempo de oración después de las 10 de la noche. Usted puede escoger 1 hora, 2 horas, 3 horas, el tiempo que Dios le ponga en el corazón y que usted pueda, para que toda la iglesia esté en vigilia el viernes. Después de las 10 de la noche vamos a separar tiempo para interceder por nuestra ciudad, por nuestro barrio, por nuestra nación y por nuestra familia, para que la gloria de Dios se manifieste. Así que recuérdese, viernes, tiempo de vigilia, cada uno en sus hogares, doblando su rodilla, clamando, postrado, sentado, parado, intercediendo, porque Dios, hermano mío, escucha el clamor del justo. Así que esperemos que estemos estos tiempos allí en ayuno, en vigilia y en oración, estudiando la palabra de Dios. Quisiera también recordarle, hermano, que los sobres de diezmo están en casa de Juanita. Usted puede pasar por ahí a buscarlo o dejar el diezmo en la iglesia y luego yo se lo pongo allí en el sobre. Amén. Así que les bendecimos, les deseamos la bendición de Dios. Deseo que Dios siga prosperando tu vida, que siga abriendo las ventanas de los cielos y llenando tus graneros con aceite, con mosto, con todo lo que hace falta en tu casa, en tu familia. Que la protección y el cuidado de Dios continúe sobre los tuyos y que tú no tengas que hacer ninguna salida apresurada. Amén. Seguimos, hermanos, en comunión y en relación con el Señor y pronto estaremos todos juntos y unánimes en el templo para alabar y glorificar el nombre de Jesús. Saludamos a los líderes, saludamos a los hermanos nuevos, saludamos a los que ya llevan tiempo y deseo que la bendición y la paz de Dios repose sobre cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús sean bendecidos y que el gozo del Señor sea tu fortaleza. Dios te bendiga, hermano mío. ¿Es abajo? Arriba. ¿Le puedo dar otra vez ahora arriba? Le dije abajo ahora. Dale arriba.